A ver, sí, vamos a empezar, chicos. Ya vamos a empezar con la evaluación 2. Hoy día tenemos para variar también una clase bastante larga. Ya vamos a tratar, obviamente, pues, de ver todos los puntos, ya, pero como siempre vamos a tener que correr un poco, chicos. A ver, empezamos entonces rapidito con la evaluación número 2, ¿sí? Respecto al clasicismo griego. Sí, a ver todos, ya tenemos abierto el archivo o su librito. ¿Lograron recoger su libro em, en físico? Sí, buenísimo, buenísimo, chicos. Ya, genial. Muy bien, entonces, ¿no? Ya tienen tanto en físico eh, como en digital, ¿no? ¿De acuerdo? Listo. Muy bien, perfecto. No, no, el profesor Amoretti, no, nos conocemos como colegas de la institución, pero no, el profesor Amoretti es físico, yo soy literata, ¿no? Y es más, ni siquiera hemos estudiado en la misma universidad. Me preguntan si somos de la misma promoción. No. Somos colegas de la institución y ahí a veces pues cuando vamos a revisar examen, ¿no? Entonces ahí es que nos vemos. De colegio tampoco, tampoco Gabriel, no. Eh, Muy bien. A ver, empezamos ya chicos, rapidito. A ver, nos preguntan respecto al clasicismo griego, la característica que va a ser incompatible. A ver, ¿qué clave marcamos chicos? Uno, clave. Escalerita, ¿verdad? ¿Cierto? A ver, todos chicos, pregunta número uno, clave, escalerita. Sí, todos de acuerdo. Porque, a ver, tiene como tema central el destino inevitable, por supuesto, ¿no? Hablamos de fatalidad. Presenta a- al antropocentrismo, también va a presentar al antropocentrismo, ¿cierto? Equilibrio, también hablamos de equilibrio. La razón desbordando a la pasión, ¿no? Para evitar, por supuesto, ¿no? La clave incompatible sería la E, ¿cierto? La E, muy bien. Todo correcto, ¿verdad? No hablamos de, si bien es cierto, hay figuras literarias, pero no está colmado, ¿de acuerdo? No está colmado, ¿sí? Entonces, si hablamos de colmado, hablaríamos del género lírico, no del género épico, ¿de acuerdo? Dos, a ver, sobre los representantes del clasicismo griego. Veamos, Sófocles se distingue en el drama. No, Sófocles, que es precisamente lo que vamos a ahondar ahora, se va a distinguir en la tragedia, ¿de acuerdo? Más no el drama. Safo y Píndaro destacan en el teatro, no, destacan en el género lírico, ¿cierto? Falso. La dos también la es, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Esquilo sobresale en el periodo arcaico, no, Esquilo va a ser o va a sobresalir en el periodo clásico, que es lo que vamos a ver hoy día. Hesíodo será considerado autor de la Odisea. Falso, pues, ¿no? El autor de la Odisea es Homero. Ilíada de Homero va a pertenecer al primer periodo. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, la 2 también la E, ¿no? La misma clave, tanto para la uno como para la 2. 3, alternativa que va a presentar todas las afirmaciones que serán correctas en relación a la epopeya Ilíada y Odisea. A ver qué dicen. También la E. Vamos chicos, vamos todos, ¿ah? A ver, ¿qué han marcado en la pregunta número 3? A ver, en relación a Ilíada. Veamos. Su nombre proviene del término griego lión, verdadero. El tema más importante será la ira de Aquiles, también es verdadero. Resaltan los viajes y aventuras del protagonista, falso, ¿verdad? Donde resaltan los viajes y aventuras del protagonista vendría a ser en la Odisea,
no en la Ilíada. Y el epíteto de Zeus vendría a ser el que amontona nubes, y eso es verdadero. Entonces, clave de la 3 vendría a ser casita, ¿sí? 3 casita, chicos. Listo, Profesora, vamos a... Dime, te escucho, mi amor. cuando dice el epíteto de Zeus es el que amontona las nubes, ¿eso no es de la Ujú. Odisea? No, el epíteto se repite, o sea, el epíteto de Aquiles se van a repetir tanto en las obras de Ilíada y de Odisea, porque el epíteto es una figura literaria. Entonces, las figuras no son exclusivas de uno o de otro libro, ¿sí? ¿De acuerdo? Por ejemplo, Ulises, ¿de acuerdo? Aparece en ambas obras, ¿no es cierto? Ulises u Odiseo, ¿de acuerdo? Va a ser un personaje tanto de la Ilíada como de la Odisea, ¿cierto? Pero eh, el mismo epíteto de Odiseo, ¿qué cosa representa Odiseo? El ingenioso, ¿cierto? El hábil, el fecundo de ardides, ¿cierto? Entonces, el epíteto cambia en la Ilíada y cambia en la Odisea. No, es el mismo. ¿De acuerdo? Va a ser el mismo. ¿Sí? Las características no cambian. No, es un epíteto, una figura literaria que no cambia. Esa es la misma. ¿De acuerdo? Y esa es precisamente una característica en común y por eso se infiere que la Ilíada y la Odisea son obras cuyo autor es el mismo. ¿De acuerdo? Uno y dos, Blady, la clave es la E. ¿Sí, mi amor? ¿De acuerdo? Listo, buena pregunta. ¿Ah? ¿Ya? Listo. Muy bien. Uno y dos, entonces, clave la E. ¿Ya? Tres, casita. ¿De acuerdo? Listo, vamos a la número cuatro. Vamos a la número cuatro. A ver, bueno, esto es autor-obra, chicos. Acá no hay mucho que pensar. ¿De acuerdo? ¿Te confundí, Taira? A ver, vuelvo a repetir ya, chicos. El epíteto es una figura literaria, ¿ya? Es como la anáfora, como la metáfora, ¿de acuerdo? Es una figura literaria. Por ejemplo, ¿la anáfora es exclusiva de un solo poema? No. ¿De acuerdo? No. ¿Ya? Entonces, vamos a encontrar figuras literarias en diferentes poemas. Y una figura que resalta en las dos epopeyas más grandes es el epíteto. ¿De acuerdo? El epíteto es una particularidad, es el nombre que representa algo. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, Ulises, que es un personaje tanto de la Ilíada como de la Odisea, el epíteto es el mismo, porque es el mismo personaje. ¿De acuerdo? No cambia, ¿sí? Por ejemplo, Zeus es un personaje que va a aparecer en la Orestiada, va a aparecer en Prometeo, va a aparecer en la Ilíada, y el epíteto no cambia. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos bien? Listo. Podría ser algo así, Carlitos, ¿no? No es propiamente un apodo, porque el apodo tiene una cualidad de pronto de mofa, quizás de ironía, ¿no? En cambio, el epíteto, al contrario, es una característica que sobresale, resalta en algo. ¿Sí? ¿Sí, Carlitos? Sí, sí, Ariana, es considerado, ¿no? Lo que posteriormente podría llamarse historiador. ¿De acuerdo? ¿Sí? Listo, estamos bien, ¿no? Claro, Sófocles no es drama. Ojo, chicos, primera clase número uno. Cita Irita, clase número uno. Género dramático no es lo mismo que especie drama. ¿Sí, mi amor? No es lo mismo. ¿De acuerdo? Sófocles es un dramaturgo, pero no destaca en el drama, sino en la tragedia. ¿Sí, mi amor? Listo, perfecto. Vámonos a bueno, la cuatro, chicos, es autor-obra. Aquí no nos vamos a detener, ¿ya? Es más una pregunta memorística, ¿cierto? Pregunta cuatro, a ver, la clave sería dadito, ¿verdad? ¿Sí? Cuatro, clave, dadito.
Chicos, acá es prácticamente memoria. Vamos a la pregunta número 5. Afirmaciones correctas con relación a la Odisea. Ahora sí nos vamos a la Odisea. A ver, ¿qué nos dice respecto a la Odisea? ¿Sí? ¿Está compuesta en 24 rapsodias? Sí, igual que la Ilíada. ¿Pertenece a la especie épica epopeya? También. El protagonista, mira, acá otra vez epíteto. ¿Sí? ¿Cuál era el epíteto de Aquiles? Es el de los pies ligeros, ¿cierto? ¿El de los pies ligeros es el protagonista de la Odisea? No. Falso, ¿no? El protagonista de la Odisea es Odiseo, ¿cierto? Falso, entonces. ¿El escenario más importante será la ciudad de Troya? No, hay varias ciudades importantes, no solamente Troya. Entonces, clave de las 5, barquito. Sí, ¿verdad? Listo, muy bien. ¿Estamos bien, chicos? ¿Sí? Muy bien, el de los pies ligeros, ¿no? Varios espacios, mi amor, ¿no? O sea, Ítaca, claro, porque él es el rey de Ítaca, pero recordemos que está en la isla Ojigia también, por ejemplo, ¿de acuerdo? Retenido por Calipso. Entonces, hay varios espacios. ¿Sí, mi amor? Listo, vamos a las 6. ¿Qué rasgo semejante? Creo que ustedes en su libro tienen invertido. Creo que en la 7, en la 6 tienen el fragmento y en la 7 esta pregunta. Me parece. ¿Ya? A ver, ojo con esto, ¿ya? A ver, vamos a ver esta pregunta. No sé si ustedes creo que la tienen en la 7 esta pregunta, chicos. El rasgo semejante que presentan las composiciones homéricas. ¿Qué cosa en común hay entre las dos composiciones homéricas? ¿Tienen al mismo personaje como protagonista? No, eso es falso, ¿verdad? Eso sería falso. No es el mismo personaje. ¿Son largas tragedias del periodo ático o clásico? Las composiciones homéricas, no, ¿de acuerdo? Pertenecen al periodo arcaico. Muestran ciertos héroes en común, por ejemplo, Odiseo, justo lo que decíamos, ¿no? Ulises es un personaje que aparece tanto en la Ilíada como en la Odisea, ¿de acuerdo? Esa sería la clave entonces, ¿ya? Vamos a la pregunta 7, a ver una pregunta de fragmento. Dice, quizás los vecinos circunstantes le opriman y no hay quien le salve del infortunio y la ruina, pero al menos aquel, sabiendo que tú vives, se alegra en su corazón y espera de día en día, que ha de ver a su hijo llegado de Troya, mas yo... Desdichadísimo, después que engendré hijos valientes en la espaciosa Ilión, puedo decir que de ellos ninguno me queda. A lo más, el furibundo Ares les quebró las rodillas y el que era único para mí y defendía la ciudad y sus habitantes, a este tú lo mataste poco. A mientras combatía por la patria, a Héctor, por quien vengo ahora a las naves de los aqueos con un cuantioso rescate, a fin de redimir su cadáver. Ujú. A ver, ese es el fragmento que Príamo, ¿cierto? Le dice a quién? A Aquiles, ¿no? Para que le devuelva el cadáver de su hijo, ¿no? Sí, hay una manito levantada, te escucho, mi amor. Aquiles, ¿cierto? Sí, no, no hay nada que decir. A ver, ¿cuál vendría a ser la clave aquí? ¿Relata la causa que desencadena la guerra? No, no relata la causa que desencadena la guerra. ¿Describe la arrogancia? ¿Lo arrogantes que pueden ser los dioses? Tampoco. Muy bien, perfecto. Julián, César Augusto, Tairita, ¿no? La C. El infortunio, claro, pues no, Príamo es un rey, pero sigue siendo humano, persona, y tiene pues por lo que nos dice, un terrible su destino, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, 7 entonces casita. ¿De acuerdo? Vamos a la pregunta 8. A ver, ¿qué marcaron chicos en la pregunta 8? Verdadero y falso, dice. El adivino Calcas anuncia la muerte de Aquiles. No, nada que ver, ¿no? Tiene nada que ver, esto falso. El sacerdote Crises es ofendido por el Átrida, claro, pues no, por Criseida, ¿se acuerdan? La diosa Hera y Atenea favorecen, claro que sí, y la ausencia de Aquiles causa el avance de los troyanos, verdadero también.
Clave entonces de la 8, chicos. Mis Palas es Atenea. ¿Cuál es Atenea? Es uno solo, como un nombre compuesto, como César Augusto, como Luis Miguel. ¿Sí, mi amor? Ok. ¿Cuál sería? Falso, la D, ¿no? La D. Listo, muy bien. Vamos a la 9. También pregunta de fragmento. A ver, veamos. Sí, 9. La 1, la 2 y la 3 no está en el material. ¿Cómo no está, mi amor? ¿No está la pregunta o no está la información? ¿A qué te refieres, mi amor? No, Apolo va a favorecer a los griegos, Arianita. Griegos. Acuérdate que ellos son dioses griegos. ¿Sí, mi vida? La 1, la 2 y la 3. A ver, ¿cuáles eran las preguntas de 1, 2 y 3? A ver. Sí está, mi vida. Las preposiciones de la 8. Ah, ya, a ver, en la 8, ¿qué fue la pregunta? Ah, ok, ok. ¿No está en el fragmento, mi amor? En el fragmento no aparece, por ejemplo, pero sí aparece, mi vida, en el fragmento aparece por qué se molesta Aquiles y se va, sí, mi vida, por ejemplo, ¿no? Pero es que pasa que son preguntas inferenciales. Sí, mi amor, o sea, tú tienes que inferir si Aquiles no está en la guerra, eso favoreció a los troyanos. ¿Cómo los favorece? Avanzando. ¿De acuerdo? Sí. Me parece que lo de Hera y Atenea, voy a revisarlo, no me he dado cuenta, pero lo de Crises sí aparece en mi vida, ¿o no tampoco? Voy a revisarlo, ¿ya? Sí, en todo caso, la 4 sería una pregunta inferencial. Lo de la 1 no aparece porque es falso. Voy a revisar lo de la 2 y la 3, pero me parece que sí. Igual lo reviso, ¿ya, mi amor? ¿Ya? A ver, vamos a la 9, pregunta de texto. Padre nuestro, Crónida, supremo, entre los que mandan, si por fin les cumples a los dioses felices, que regrese a casa el muy astuto Odiseo. Enviemos enseguida a Hermes, al vigilante Argifonte, para que anuncie inmediatamente a la ninfa de lindas trenzas nuestra inflexible decisión. El regreso del sufridor Odiseo, que yo me presentaré en Ítaca para empujar a su hijo y ponerle valor en el pecho, a que convoquen asamblea a los aqueos de largo cabello, a fin de que pongan coto, o sea, fin, a los pretendientes que siempre le andan sacrificando gordas ovejas y cuernitorcidos bueyes, derrotátiles patos. Lo enviaré también a Esparta y a la arenosa Pilos para que indague sobre el regreso de su padre, por si oye algo y para que cobre fama de valiente entre los hombres. A ver, ¿qué rasgo de la mitología griega vamos a observar en este fragmento? La devoción de los hombres por los dioses olímpicos, falso. El accionar de los seres humanos por evitar el destino tampoco no tiene nada que ver. La razón como antídoto ante una enfermedad como el amor tampoco no tiene nada que ver, ¿no? ¿De acuerdo? No tiene nada que ver. Y la influencia de los dioses en el destino de los hombres, claro, ¿no? Precisamente. Los dioses no tienen que intervenir, pero intervienen. Y acá lo vemos, ¿verdad? ¿Sí? 10 entonces, dadito. Perdón, 9 dadito y vamos a la última, verdadero y falso, ¿eh? A ver, veamos. La ninfa Calipso retiene al protagonista, o sea, Ulises, en la isla Ojiquia, eso es verdad, ¿cierto? Eso es verdad. Poseidón perdona a Odiseo y lo ayuda a regresar a Ítaca. No, Poseidón nunca lo perdona. Se ve obligado, ¿verdad?, a ya no ponerle trabas, pero no significa que ya lo ha perdonado, ¿cierto? Muy bien, perfecto, chicos. Ya me dieron la clave ya los chicos, ¿ah? La E, ¿no? Al volver, el héroe cuenta con la ayuda, claro, sí, cuenta con la ayuda de su hijo, de Telémaco, muy bien. Y en Ítaca, el protagonista será reconocido al instante por su esposa, no. Su esposa se demora, han pasado 20 años. El único que lo reconoce al toque rapidito es su perrito,
Argos, ¿de acuerdo? Él va a ser el único, ¿ya? Muy bien, entonces 10, como decían chicos, 10 escalerita, ¿verdad? Verdadero, falso. Muy bien, perfecto. Ahora nos vamos volando a la clase de hoy, ¿ya chicos? A ver, vamos a la clase del día de hoy. Seguimos hablando de literatura griega, pero ahora vamos, ¿sí? A hablar del el segundo periodo, ¿de acuerdo? Vamos a hablar del segundo periodo, que es el periodo clásico, ¿de acuerdo? Ya, sí, sí, repito, Gabrielito. A ver, la pregunta de fragmento, quizás los vecinos circunstantes, creo que ese para ustedes es la clave C, la pregunta 6, ¿no? ¿Cierto? La 6 es la pregunta de fragmento, la clave es la C, ¿de acuerdo? Sí, está al revés, sí, mi amor. La pregunta de fragmento, la clave es la C, ¿de acuerdo? ¿Sí? Que vendría a ser la 6 para ustedes. Y la pregunta que dice el rasgo semejante entre las composiciones homéricas, también la clave es la C. ¿De acuerdo? En ambas. ¿Sí, mi amor? En ambas la clave es la C. ¿Ya? Listo. Muy bien, entonces decíamos que seguimos hablando de literatura griega, solo que ahora vamos a hablar del periodo clásico o también llamado ático. Recordemos que cuando nosotros empezamos a hablar de la literatura griega, dijimos que la literatura griega tenía ¿cuántos momentos? Tres, ¿no? Tres momentos, tres etapas, tres periodos, como lo quieras llamar. El primer periodo fue precisamente el que vimos la semana pasada, que es el periodo arcaico o también llamado jónico, ¿cierto? ¿Sí? Ese es el primer periodo. Es el que vimos la semana pasada donde estaba Homero. Y este más o menos se situaba 9 antes de Cristo, por supuesto, ¿de acuerdo? Al 6, claro que antes de Cristo. El día de hoy vamos a hablar del segundo periodo, del periodo clásico o también llamado periodo ático, ¿de acuerdo? De eso vamos a hablar el día de hoy. Aquí lo vamos a colocar, periodo clásico o también llamado ático. Aquí como para hacer un poquito de mnemotecnia, te puedes acordar de la A tildada, ¿no? Clásico o ático, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Este periodo aprox se va a situar en el famoso siglo de Pericles. ¿Cuándo ocurre eso? Ocurre en el siglo V antes de Cristo. ¿De acuerdo? Y finalmente tenemos al tercero, ¿no? El helenístico, que no lo vamos a ver porque no está incluido en nuestro sílabus, ¿de acuerdo? Pero por ahí para tener una referencia general, ¿de acuerdo? Helenístico. Hoy entonces nos vamos a situar en este segundo periodo, en el periodo clásico o también llamado ático. Aquí se va a desarrollar sobre todo, ¿sí? Un género, así como vimos la semana pasada que el género épico y el género lírico se desarrollaban en el periodo arcaico, aquí en el periodo clásico se va a desarrollar un género. ¿Qué género? El dramático, o sea, el teatro. ¿De acuerdo? Aquí vamos a ver al teatro. A ver, clase número 1. ¿Te acuerdas cuáles eran los dos géneros, las dos especies, perdón, no géneros, las dos especies del género dramático que eran más antiguas? Había una que era la más antigua, ¿te acuerdas? ¿Cuál era? A ver, ¿qué es lo que Tragedia. impresiona? Muy bien, perfecto, buenísimo. Era la tragedia. Entonces vamos a ver acá precisamente a las tragedias. Y un tiempo después se desarrolla la comedia. Esto es en esencia lo que vamos a ver ¿de acuerdo? ¿Sí? La comedia, no, desafortunadamente no podemos hablar de la comedia
tiempo para variar. Vamos sobre todo, ¿sí? El drama va a desarrollarse varios siglos más adelante, ¿de acuerdo? Tragedia y comedia, ¿sí? Es la especie, ¿sí, mi amor? La tragedia vendría a ser la especie del género dramático más antiguo, ¿sí? Pero la especie literaria más antigua vendría a ser la epopeya, ¿sí, mi amor? Listo, muy bien, perfecto, muy bien. Listo, muy bien. Dicho esto, entonces, esto es lo que vamos a ver en esencia el día de hoy. Acá tenemos, listo, ¿no? ¿Sí? Veamos. Lo que les mencionaba, ¿no? Siglo V, perdón, el famoso siglo de Pericles, tenemos a la tragedia y vamos sobre todo nosotros a concentrarnos en dos autores, en Esquilo, como bien lo observamos acá, y en Sófocles. ¿De acuerdo? Desafortunadamente no podemos hablar de Eurípides, no podemos hablar de Aristófanes. Eurípides también es un gran eh, autor de tragedias, ¿no? Medea, recordemos la historia de esta mujer que es capaz de darle la espalda a su familia por amor, ¿no? Se casa, se vuelve una asesina, hace todo por amor y por su familia, porque ella adora a su marido, a sus hijos, es lo más importante. ¿Y qué es lo que sucede con ella? Finalmente, su marido la deja por otra. Y como consecuencia de eso, ella, para hacerle sentir a él el dolor que ella está sintiendo, mata a sus hijos. ¿No? Entonces, imagínense, ¿no? Acá cuando hablamos de tragedias, chicos, hablamos de tragedias terribles, ¿no? Recuerden Edipo Rey, hablamos de alguien que se casa con su madre, ¿de acuerdo? En la Orestiada vemos pues a un hijo que mata a su madre, una madre que mata a su marido, un marido que mata a su hija, o sea, tragedia. Aquí estamos hablando, ¿no? De tragedia terrible, ¿de acuerdo? Sí, o sea, no hablamos, pues a veces uno considera, pues, ay, una tragedia, vendría a ser, pues, algo, no sé, ¿no? Miren, de repente les voy a decir un ejemplo, ¿no? Para ustedes, no, ay, no ingresé, tragedia, ¿no? No, ¿de acuerdo? Porque no es una tragedia, porque tienes la oportunidad de volver a intentarlo, ¿de acuerdo? Obviamente, si haces bien las cosas, te van a salir bien, ¿sí? Pero acá sí estamos hablando de tragedias tal cual, ¿sí? Y vamos a hablar de dos autores. Como te decía, vamos a hablar de Esquilo, ¿de acuerdo? A ver, ¿por qué vamos a recordar a Esquilo? Mira, a Esquilo lo vas a recordar básicamente porque él va a ser considerado el padre, ¿de acuerdo?, de la tragedia. ¿Sí? Vamos a colocarlo acá, que sea un poquito más grande, porque está muy chiquito. Va a ser el padre de la tragedia. ¿Ya? Padre de la tragedia. ¿Sí? Ahora, ¿por qué va a ser considerado el padre de la tragedia? ¿Qué es lo que de pronto va a hacer Esquilo? ¿Qué es lo que hace que represente en todo caso como padre de la tragedia? Bueno, él va a incluir una característica que hasta ahora vamos a ver en el teatro. ¿Qué característica? El famoso diálogo, ¿de acuerdo? A ver, chicos, diálogo, ¿viene de qué? Di qué cosa significa. Di qué significa. Doble. Dos, ¿cierto? ¿Cierto? Dos, dos, dos. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver el número dos aquí? Lo que sucede es que Esquilo, ¿de acuerdo? Esquilo va a incluir precisamente al segundo actor en escena. Recordemos que en el teatro, ¿de acuerdo? En el teatro vamos a encontrar
Antiguamente el teatro, a ver, miren, ¿cómo se inicia el teatro, chicos? Antiguamente en Grecia hablábamos de politeísmo, ¿cierto? Y así como ahora, chicos, debe haberles pasado a ustedes, ¿no? Que alguna vez se han encontrado con personas que quieren hablarles de su propia religión, ¿no? A mí hace poquito, por ejemplo, el domingo que tuvieron examen, subí un bus para ir a cierto lugar y subió una señora que empezó a hablar de Dios y ¿no? O a veces también, no sé, en las esquinas hay personas, creo que son testigos de Jehová, mormones, no estoy muy segura, que incluso tienen como su revistita, ¿verdad? ¿Cierto? ¿No? Entonces, no, estuve en Javier Prado el domingo, mi amor. Entonces, son personas que están buscando, obviamente, atraerte a su religión porque ellos están convencidos de su verdad, ¿cierto? ¿No? Ellos están convencidos de su verdad, ¿no? Entonces, eh, yo estaba con camisa, ay, no me acuerdo, mi amor, con qué estaba vestida. Bueno, cada quien tiene su propia religión, ¿no? Pero ¿por qué te comento esto? Porque antiguamente, chicos, en el siglo V antes de Cristo, también la gente estaba queriendo atraer a más gente para su propio Dios. Entonces, no solamente era hablar, ¿no? Acuérdate que en el siglo V no es como ahora, ay, estoy aburrido, prendo la televisión, pongo música, no, ¿no? Entonces se empezaron a dar cuenta de que si, por ejemplo, cantaban o empezaban a contar historias, ¿sí? Y resulta que la gente empieza como a contar eso, historias, pero sobre todo destacan los que seguían al dios Baco, al dios Dionisio, ¿de acuerdo? Los que... Y Dionisio Sobaco es reconocido como alguien que tenía como unos cachitos. Y ellos se colocaban como una vincha con unos cachitos y por eso después van a ser conocidos como los machos cabríos. ¿Sí? Entonces, el teatro antes era así, o sea, obviamente en ese momento no se llamaba teatro propiamente, ¿no? Pero era como que alguien que se ponía unos zapatos enormes, una máscara y salía a contar historias, ¿sí? Y atrás luego se integra lo que sería el coro griego, ¿de acuerdo? Entonces, empiezan así a lo que, digamos, es el inicio, es el surgimiento de lo que sería el teatro, ¿de acuerdo? Pero recordemos que el teatro tiene espectadores, ¿te acuerdas que hablamos un poquito de eso? Y espectadores viene de expectativa. Se dio cuenta Esquilo que para que haya mayor expectativa, ¿qué es lo que tenía que haber? Un diálogo, pero para que haya diálogo tenían que incorporar otro actor en escena. Por eso se dice que él, de acuerdo, al incorporar el segundo actor en escena, incorpora una de las características más importantes del teatro, que es el diálogo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y otra también de las características de Esquilo que hay que recordar es que sus obras son trilogías. ¿Qué significa eso? Que están divididas en tres partes, ¿de acuerdo? Trilogía. La única trilogía completa es La Orestiada, ¿de acuerdo? Esa es la única que va a estar completa, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. Listo. Vamos ahora a Sófocles, ¿de acuerdo? Que es el otro autor del que vamos a hablar el día de hoy. Sófocles, ¿sí? Es un personaje también interesante del teatro, es un dramaturgo trágico. ¿Por qué vas a recordar a Sófocles? A Sófocles lo vas a recordar porque él va a ser considerado el máximo representante de la tragedia, ¿de acuerdo? Él va a ser considerado el máximo representante de la tragedia, evidentemente. ¿De acuerdo? Sí, porque de eso estamos hablando. Representante de la tragedia. ¿Ya? Otra característica de Sófocles. Ahora, ¿por qué va a ser considerado el máximo representante? Porque él logra incorporar características psicológicas muy complejas, ¿de acuerdo? ¿Sí?
las características psicológicas van a ser súper complejas. Eso hace que sus personajes sean completamente cargados de emociones. ¿De acuerdo? Y Sófocles dijo, ¿por qué solamente vamos a hablar de 2 actores? ¿Por qué no más? Y él incorpora 3 o más personajes en escena. ¿De acuerdo? Esa es otra particularidad también de Sófocles. ¿De acuerdo? ¿Sí? De estos autores vamos a poner especial énfasis, ¿ya, chicos? Muy bien. Dicho esto, entonces, ¿te acuerdas la semana pasada mencionamos que el género épico tenía características, ¿cierto? Igual también el teatro, ¿de acuerdo? Imagínate, a ver, alguien viene y te dice, oye, no sabes lo que me pasó, ¿sí? Acá está. Alguien viene, esto anterior, chicos, lo paso porque ya te conté cómo surge el teatro, ¿ya? ¿Sí? A ver, alguien viene y te dice, oye, te cuento, no sabes lo que me pasó. ¿Mm? Yo ahora voy a tratar de contárselos rapidito, pero se los cuento. ¿Sí, Arianita? Ahora se los cuento. ¿Y mi amor? A ver, viene alguien y te dice, te cuento lo que me pasó. Resulta que el domingo me tocó ir a examen allá en el sector T y me fui en el Metropolitano. Me bajé del bus y caminé por donde antes era el metro de la Uni. Caminé 2 cuadras, entré, ¿no? A lo que era el portón, caminé esa cuadra, pasé mi carnet para poner mi asistencia y luego me fui a mi aula y me senté. Tú dices, ¿y? ¿Cierto? ¿Y? ¿No? ¿Qué te pasó? No te pasó nada, ¿verdad? Aristóteles tiene un libro que se llama La Poética y en ese libro Aristóteles señala cuáles son, digamos, como que las pautas para que tu obra de teatro funcione. ¿Sí? Te va a decir como que las pautas. Mira, ¿qué características van a ser importantes para que el teatro funcione? A ver, empecemos con a ver acá, Deus ex machina. Es literalmente Dios y la máquina o algo así, ¿no? Antiguamente en el siglo V, chicos, no había como ahora efectos especiales, ¿no? Pero los efectos especiales son muy importantes para mantener la expectativa del espectador. Insisto con este concepto. Pero ¿qué sí podía haber, por ejemplo, antes? Había como una suerte de lo que posteriormente se van a llamar las poleas. Entonces, los dioses, a ver chicos, ¿recuerdan? ¿Los dioses intervienen o no intervienen en las obras griegas? Sí, claro que intervienen. Entonces van a intervenir también los dioses en el teatro y aparecen así como que por los cielos. Y a veces eran, ¿no? De actores que movidos por unas poleas eran como que bajados, entre comillas, del cielo y aparecían como una representación de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que posteriormente se va a llamar el Deus ex machina, que lo que representa es que aparezca una figura, una deidad que busque dar una solución a la obra, ¿de acuerdo? ¿Sí? La peripecia y la anagnórisis van a ser 2 particularidades, 2 características que suelen parecer, ¿de acuerdo? Parecerse mucho, pero no son lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Sí? No, la idea no es forzar un final, al contrario, ¿no? Cuando se ve forzada la obra, ya no ocurriría esta suerte de contrato tácito entre espectador y obra, ¿de acuerdo? ¿Sí, mi amor? Claro, lo que pasa es que acuérdate que es como, quiero que ustedes entiendan este concepto de dioses. Claro, nosotros lo vemos como una cuestión mitológica, ¿no? Pero no sé, ¿no? Quizás muchos de nosotros sí creemos en Dios, ¿no? Somos católicos, ¿sí? Y no vemos a Dios como una cuestión mitológica, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, claro, cuando hablamos de Ares, hablamos de Atenea, de pronto, claro, lo vemos como mitología, pero ellos no lo ven algo así.
¿sí? Ellos no lo ven como, ellos ven como, digamos, la concepción que tenemos nosotros de nuestro Dios, ¿no? Que no es un ser mitológico, sino es lo que representa de pronto el bien, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien, te decía la peripecia y la anagnórisis. La peripecia es cuando la obra aparentemente está yendo por un camino, pero inexorablemente ese camino, esa idea, esa historia que te estaban contando, ¡pum!, cambia por completo. ¿Sí? No sé si conocen Ñacatita. A ver, cuéntenme, chicos, ¿conocen la comedia Ñacatita? Esta obra peruana, esta obra de teatro. Exacto, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Listo, este de la vieja alcahueta, ¿no? Tal cual. Muy bien. Por ejemplo, Ñacatita, ¿no? Esta obra, esta chiquilla, Juliana, más o menos de la edad de ustedes, que estaba casi, casi siendo obligada a casarse con, muy bien, Arianita, esa, que estaba siendo obligada a casarse con un tipo de 50 y picos años, ¿no? El pervertido de Don Alejo. Entonces, cuando ya era inevitable, por más que Juliana había rogado, implorado y solicitado no casarse con él, no había manera de convencer a la madre de que no se case. Entonces, cuando ya era inevitable, ahí aparece un personaje que se llama Don Juan, que es un amigo de la familia, y que al ver a Alejo le dice, oye, te estaba buscando por un montón de tiempo, tengo carta de tu mujer y tus hijas, y de tus hijos. Y eso hace, obviamente, que la obra cambie por completo y finalmente, pues, no se casa Juliana, ¿no? Eso sería la peripecia, ¿de acuerdo? Cuando una historia está yendo por un camino y de pronto algo ocurre y cambia, ¿de acuerdo? La anagnórisis tiene que ver cuando ocurre eso, pero en un personaje, cuando se entera de algo y esa noticia le cambia por esencia a su personaje. Por ejemplo, cuando Edipo se entera de que se ha casado con su madre y que ha procreado hijos con su madre. Y eso obviamente lo impacta terriblemente. Eso vendría a ser la anagnórisis. ¿De acuerdo? ¿Sí? La representación litúrgica tiene que ver con el inicio del teatro que te había contado, que está muy relacionada con el dios Baco. ¿De acuerdo? Sí, la representación litúrgica entonces es esa aparición, digamos, divina o de una deidad dentro de la obra de teatro. La catarsis literalmente es purificar el alma. Te cuentan qué es lo que va, o sea, se supone que uno iba al teatro para hacerse una mejor persona, ¿de acuerdo? O sea, la idea del teatro era que tú como espectador estés ahí, ¿de acuerdo? Pero no es que salgas del teatro y, ok, me divertí, no, sino que salgas siendo una mejor persona. Por eso las tragedias, ¿de acuerdo? Se supone deberían generar un cambio importante en nuestra actitud. Uno salía y hacía catarsis, ¿de acuerdo? O sea, purificaba su alma. Y el decoro tiene que ver con esta idea de que, por ejemplo, si tú vas a ser director de teatro, director de cine, ¿no? Y de pronto, vamos a representar al rey y sale alguien todo mal vestido, mal trajeado, que habla súper mal, sucio, despeinado, no representa, ¿de acuerdo? Semióticamente lo que vendría a ser un rey. O que de pronto pones a un plebeyo y al rey y ambos que están caracterizados de la misma forma. No hay simbólicamente ninguna diferencia entre ambos. Entonces, no va a haber ese contrato tácito entre espectador y obra y el espectador no va a sentir ningún tipo de efecto. Entonces, el decoro tiene que ver con eso, ¿no? Con esa característica que debe de cumplir, ¿sí? El director o directora, ¿sí? De la obra para que se cumplan con esas características. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso, Juan Diego, ¿sí? Sobre todo aparece en Sófocles. Sófocles es quien señala eso, ¿sí, mi amor? Listo. Muy bien. Estas son entonces las características del teatro. Y bueno, aquí está lo de Esquilo. Ya les comenté las características, ¿sí? De Esquilo, digamos, lo más importante. Y vamos rapidito a lo que vendría a ser la obra completa, que es La Orestiada. ¿De acuerdo? Como te contaba, tenemos sobre todo trilogías, o sea, tres partes. Acuérdate,
Orestiada viene de Orestes. Orestes, ¿quién es? El hijo de Agamenón y Clitemnestra. Cuando hablamos de la Ilíada, ¿sí? En la Ilíada nosotros vamos a encontrar a este personaje, Agamenón. ¿Te acuerdas de Agamenón? ¿Sí? En la Ilíada, chicos, ¿se acuerdan de Agamenón? ¿Te ¿De acuerdas los que ojos de Agamenón... perro? Exactamente, ¿no? ¿Y te acuerdas que te dije que a él le gustaba raptar chicas? ¿Te acuerdas? Sí, a Briseida, creo. Ajá, y luego a Criseida, luego a Briseida, y cuando termina la guerra, al igual que Odiseo, él, exactamente, Arianita, ¿no? Él va a volver a casa, ¿de acuerdo? Así como Odiseo vuelve a casa, igual Agamenón, ¿sí? Solo que Agamenón regresa con una troyana, con Casandra, ¿de acuerdo? Una jovencita muy guapa. Casandra había sido o había querido ser una sacerdotisa de Apolo. ¿De acuerdo? Recuerden que los dioses griegos son bastante pillos y Apolo cuando la vio súper guapa dijo, uy, sí, yo quiero que ella sea sacerdotisa mía. Y la empieza a seducir y le dice, si tú eres mi sacerdotisa, yo te voy a dar un don, pero obviamente a cambio de ciertos placeres sexuales. Ella acepta en principio y Apolo le da un don. ¿Cuál es el don de Casandra? Que puede ver el futuro. Sin embargo, cuando Apolo quería pues tener intimidad con ella no acepta y por eso es que Apolo no le puede quitar el don, pero sí le da un castigo. Y el castigo es que no va a poder, cada vez que ella va a decirnos su profecía, nadie le va a creer. Casandra llega con Agamenón y cuando está adentrándose al palacio le dice a Agamenón, este lugar va a ser nuestro sepulcro, no podemos entrar. ¿Agamenón le cree? No, no le cree. Ingresa. A ver, ¿qué es lo que había pasado? Recordemos que en la guerra Agamenón les ofrece a los dioses griegos una, digamos, él en principio creía que los dioses no los estaban favoreciendo, así que le quiere dar algo para que vean de que ellos, digamos, confían mucho en los dioses. Así que decide darle sangre de una doncella. Y para eso quiere que una de sus hijas sea esa doncella. Manda llamar a Ifigenia, pero sabía que Clitemnestra no iba a permitir, obviamente, que su hija vaya para allá simplemente para que él la mate, ofrezca su sangre a los dioses porque él quiere ganar la guerra. Así que les miente y le dice que quiere que Ifigenia vaya porque la quiere casar con el mejor de los guerreros. ¿Quién era el mejor de los guerreros griegos, chicos? A ver, recuerden. ¿Quién es el mejor de los? Claro, pues Aquiles, ¿verdad? Entonces, Ifigenia viaja emocionada porque se quiere casar con Aquiles. Viaja, llega y su padre la mata, ofrece la sangre a los dioses y los dioses, bueno, se dice que por eso también es que favorecen, pues, ¿no? Bueno, Clitemnestra, claro que se entera de la verdad y desde ese momento pues tiene un rencor muy grande contra su marido. Ahí aparece un personaje. Egisto es un tipo que siempre le ha tenido mucha envidia a Agamenón, quiere todo lo que Agamenón es. Y bueno, como te contaba, la guerra duró 10 años. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la guerra entre griegos y troyanos? Egisto se aprovecha de la vulnerabilidad de Clitemnestra, ¿de acuerdo? Eh, en teoría, chicos, las diapositivas deberían estar subidas por el coordinador del curso, ¿ya? Si es que no están subidas, me comentan, chicos, para yo decirle al coordinador, ¿ya? ¿Sí, mi amor? Muy bien, entonces, te contaba que allá, Egisto entonces se aprovecha de la vulnerabilidad de Clitemnestra, ¿de acuerdo? Y se hace su amante. Clitemnestra no es como Penélope. Se hace su amante y Egisto estaba confiadazo de que Agamenón ya había muerto, ya 10 años, ¿no? Hasta que obviamente ven las velas de los barcos que estaban llegando, Egisto es un cobarde y empieza a azuzar al dolor de Clitemnestra y la convence pues de que tiene que matarlo, ¿no? Entonces ella todavía quería a su marido, pero tenía este rencor obviamente de lo que había hecho en contra de Ifigenia.
Entonces ella sale a recibirlo y lo encuentra pues a él con Casandra, ¿no? Entonces no solamente estaba el rencor en contra de lo que hizo de su hija, sino que ahora los celos, ¿no? Así que Agamenón entra a su palacio con Casandra, se mete a una tina a bañarse después de 10 años de estar fuera de su casa peleando, y cuando está en la tina, Clitemnestra pues asesina a su marido a cuchilladas. Muere y también la mata a Casandra porque está ciega de celos. Y Egisto pues se aprovecha de eso porque él ahora sigue actuando como una suerte de rey. Pero ellos tenían otros hijos, Clitemnestra y Agamenón, que era Orestes y Electra, ¿de acuerdo? Orestes era muy chiquito todavía y Electra escucha que Egisto quiere deshacerse de Orestes, pero sabe muy bien lo que Clitemnestra es capaz de hacer, ¿no? Cuando, digamos, atentan en contra de uno de sus hijos, así que lo que hace es tratar de buscar la forma, ¿no? Electra escucha eso y ella busca también de que su hermano se vaya a vivir con familia muy alejada de ahí para protegerlo, ¿de acuerdo? Lo, lo alejan de ese lugar, pero le dice cuando se va que cuando tú seas hombre, porque él era chiquito todavía, Orestes, era un pequeñito, tienes que volver a vengar la muerte de papá. Y bueno, van a pasar los años, ¿de acuerdo? Egisto le va a hacer la vida imposible también a Electra, porque Electra se quería casar, formar una familia, pero él no se lo permitía. ¿Por qué? Porque si Electra se casaba y tenía hijos, los hijos de Electra iban a ser obviamente los sucesores al trono. ¿Ah? Muy bien, vamos a la segunda parte que se llama las coéforas. Las coéforas son una suerte de entidades que aparecían en el sepulcro de Agamenón, llevadas por Clitemnestra, que tenía cierto grado de culpa por haber asesinado a su marido, ¿no? Por eso se llama esta segunda parte las coéforas. Aquí Orestes ha retornado, ya es un adulto, le da señales a su hermana de que él ha vuelto, le dicen una mentira a su madre de que Orestes había muerto. La madre aparentemente llora, pero se dan cuenta que el llanto es bastante falso, ¿sí? Así que digamos que eso lo convence a Orestes de que tiene que vengar la muerte de su padre. Para vengar a su padre, ¿a quién tiene que matar? A su madre. ¿De acuerdo? Entonces mata a su madre, también al amante, vengando a su padre, pero ¿se acuerdan esta famosa ley de Talión, chicos? ¿Se acuerdan de la ley de Talión? Ojo por ojo. A ver, chicos, ¿se acuerdan de la ley de Diente Talión? por diente. Exacto, ¿de acuerdo? Muy bien. Antiguamente los hombres, si alguien le hacía daño a tu familia, tú tenías que defender, ¿sí? Si alguien insultaba, tú también, igual, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Entonces, Agamenón por eso, pues mata a su madre. Pero antiguamente también, si es que tú, ¿sí? Atentabas en contra de tu familia, aparecían unas entidades femeninas que se llaman las erinias. Las erinias serían algo así como, ¿alguna vez has tenido remordimiento o culpa? Sí. Esa sensación de remordimiento, de culpa, eso serían las erinias. Y lo empiezan a perseguir y a atormentar a Orestes por todos lados. Orestes está desesperado, ¿de acuerdo? No sabe qué hacer porque está angustiado, porque las erinias lo persiguen a todos lados. Y es por eso que en la tercera parte, en las Euménides, él va a pedir ayuda a los dioses, a Atenea para variar, también aparece aquí, y ellos intervienen para que en ese juicio Orestes demuestre que él mata a su madre, no porque odiara a su madre de la nada, sino porque tuvo que vengar la muerte de su padre. Cuando él demuestra, ¿no?, que tuvo que matar a su padre, por eso, en ese momento, sí, las erinias, al ver las evidencias, se convierten en Euménides. Es como cuando tú esa culpa que tenías confiesas y luego te sientes calmado porque ya se fue esa culpa, ¿de acuerdo? ¿Sí? A Clitemnestra sí le aparecían, digamos, propiamente las erinias, pero recordemos que Clitemnestra ha perdido mucho esta condición, digamos, de madre, de esposa, ¿de acuerdo?
¿sí? Entonces, por eso es precisamente que ella también, para tratar de apaciguar un poquito, enviaba las coéforas, que eran esas lamentaciones que iban al sepulcro de Agamenón. ¿Sí, Carmencita? Muy bien, vamos rapidito, chicos, y como siempre nos gana el tiempo. Prometeo encadenado. Esta es una obra, a ver, se los cuento súper sintetizado y la siguiente clase nos faltó hablar de Edipo Rey, lo contamos rapidito, ¿ya? Te sintetizo al toque Prometeo encadenado. Prometeo es un titán que es muy comparado con Jesús. ¿Por qué? Porque Prometeo quiere mucho a la raza humana. Zeus dijo, los humanos tienen mucho potencial y ellos en algún momento, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pueden equivaler, ser iguales a los dioses. Así que no se le va a dar absolutamente nada. Pero se dice que Prometeo nos quiere mucho. Así que Prometeo decide robar el fuego y entregárnoslo a nosotros. Recordemos, chicos, que el fuego simbólicamente representa mucho. Gracias al fuego, los días se alargaron. Porque ya no es que simplemente nos quedábamos en la oscuridad. Y simbólicamente la oscuridad también representa eso, ¿no? Desconocimiento. ¿Sí? A través del fuego dejamos de ser animales porque empezamos a cocinar nuestros alimentos, ¿sí? Entonces el fuego simbólicamente representa evolución, conocimiento. Entonces Prometeo nos da eso. Zeus, enojadísimo, lo va a castigar y lo va a obligar, ¿sí? A estar en una montaña y un águila va a venir y se va a comer su hígado. Pero esto va a ser eterno, aparentemente, no eterno, sino que pasan muchísimos, pero muchísimos años. ¿Por qué? Porque el hígado durante la noche otra vez se regeneraba y luego al día siguiente venía el águila a comerse el hígado. Entonces, ese era el castigo que Zeus le había dado a Prometeo. Prometeo, sin embargo, tenía una cualidad. Prometeo podía ver el futuro y Prometeo sabía que en algún momento Zeus iba a ser desterrado, iba a ser, digamos, su trono, ¿no? Iba a ser quitado por uno de sus hijos, ¿de acuerdo? Y sabía que Zeus iba a ir a pedirle ayuda. Así que él como que súper estoico, ¿no? Podía, o lo que quería era aceptar su destino. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Durante todo ese tiempo, ¿no? Se dice que específicamente el hígado, porque el hígado es uno de esos precisamente, em, ¿cómo se dice? Uno de estos, o sea, lógicamente se pueden regenerar, ¿no? Por ejemplo, el estómago no se regenera, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, aparentemente por ahí va la justificación. ¿Sí, María? Muy bien. Cuando estaban, digamos, ahí Prometeo, ¿no? Digamos, sufriendo su castigo, aparecen las Oceánides, que se llaman así porque son las hijas de Océano, y Prometeo les empieza a contar, pues, su sufrimiento, ¿no? Luego aparece también una, como una suerte de ternerita, ¿no? Que era una chiquilla muy guapa que había sido condenada, ¿no? A convertirse en una ternerita y a ser perseguida por un tábano. Un tábano es como un bicho que la perseguía por todos lados y la picaba y la volvía loca, ¿no? Entonces, digamos que son personajes que van apareciendo y Prometeo puede contar, como él puede ver el futuro, puede contarles como que lo que va a pasar con ellos, ¿sí? Ahí también aparece Océano, ¿no? Y Océano se hace como que el bueno y le dice, ay, mira, yo puedo intervenir, Prometeo, para que, digamos, dejes de sufrir tanto, pero Prometeo como sabía que eso en algún momento iba a acabar y se da cuenta que Océano también era como que medio hablador, le dice, no te preocupes, ¿no? Yo acepto mi destino, ¿no? Finalmente Prometeo confiesa y dice pues que él sabe, ¿no? Que Zeus será derrocado y que uno de sus hijos precisamente será quien lo va a derrocar, ¿no? Eso enoja muchísimo más a Zeus, pero también hace, ¿no? De que lo haga pensar y pueda liberar a Prometeo, ¿no? Finalmente, pues, se cumple esta idea que había dicho Prometeo, ¿no? Que Zeus va a pedirle perdón y le va a pedir apoyo para poder ser
el nuevo, o bueno, volver a ser en todo caso el máximo líder de los dioses. ¿De acuerdo? Bueno, aquí súper sintetizado. Nos faltó, chicos, Edipo Rey. Se los comento la siguiente semana. Igual las características de Sófocles ya lo habíamos mencionado. ¿Ya, chicos? Nos vamos a quedar aquí, ¿ya? Y la siguiente semana les cuento un poquito de Edipo Rey. Les pido por favor que lean el argumento que tienen en su librito. ¿Ya, chicos? Nos quedamos aquí entonces. Voy a detener la grabación.